Mis hermanos, el tema del que hoy vamos a hablar, como dijo nuestro pastor, tiene que ver con el regreso a clases, ¿okay? Cómo preparar a nuestros hijos para ese regreso a clases. Por eso ustedes ven, hemos de alguna manera puesto la iglesia para hacer ese énfasis, porque obviamente en el mundo se prepara, en el mundo está esto sucediendo, ¿no? La semana pasada han estado obsequiando mochilas, útiles, etcétera, etcétera. Pero nosotros como iglesia queremos también preparar a los padres, sobre todo los padres que están enviando a sus hijos a las escuelas públicas o que ya inician el homeschool también en casa, que puedan de alguna manera ver en principios bíblicos de cómo preparar a nuestros hijos para este regreso a clases. Y para eso vamos a basarnos en Primera de Juan, capítulo 2. Abran conmigo esta carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 14 al 17. Dice así: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí tenemos, hermanos, el texto en el que nos vamos a basar. Un hermoso pasaje de la palabra de Dios que comienza primero con el resultado, ¿no? El apóstol Juan está escribiendo aquí a personas, a creyentes cercanos a él, y miren lo que dice el versículo 14. Dice: Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Miren la primera descripción, dice sois fuertes. Segundo dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Y en tercer lugar, ¿qué dice? Y habéis vencido al maligno. Como padres, ¿qué más quisiéramos nosotros ver a nuestros hijos con estas características, ¿no? Que sean fuertes en el Señor, que la palabra de Dios permanezca en sus corazones y que sean capaces de vencer al maligno. ¿No es eso lo que queremos como padres? La lucha nuestra como personas es esa. Pero vemos a nuestros hijos, Dios nos permite, nos da esa hermosa oportunidad y privilegio de ser padres, y vemos a esos seres pequeños, inocentes, que luego van creciendo, se van haciendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y tenemos nuestro corazón preocupado, ansioso, apegado a ellos, de saber qué va a hacer este joven, esta señorita con su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para preparar a este joven para esta vida? Y específicamente en este regreso a clases. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene muchas pautas, muchas enseñanzas, muchos principios que se pueden aplicar en nuestros hogares, que van a hacer que nuestros jóvenes, nuestros hijos, sean capaces de vencer al sistema, sean capaces de vencer al maligno, porque el maligno es Satanás, y él es el que está detrás de toda esta secularización, de todo este sistema que es impío, es inconverso, es muchas veces malvado, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en el mismo texto, donde dice allí todo lo que el apóstol Juan escribió en los versículos 15 y 16 y 17. Pero antes de eso, vamos a dar dos principios que son, el número 1, enseñándole la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios. Este es un mandato básico para todo padre. En Deuteronomio capítulo 6, que es uno de los versículos, uno de los textos primordiales para entender nuestra responsabilidad como padres, es Deuteronomio capítulo 6. Dice así, versículo 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
primero sobre el corazón nuestro de los padres. Y el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es un repetir, hay que repetir, hay que hacer que nuestros hijos una y otra vez entiendan el mismo mensaje. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios tiene que estar por todos lados en nuestro hogar. Debe haber Biblias, debe haber libros para que nuestros hijos lean del Señor. Cuando son niños, libros con dibujitos y se les explica mientras pintan ese versículo bíblico. Hay muchas estrategias y en cada edad hay que usar estrategias diferentes, ¿no?, para enseñarles la palabra de Dios, porque ¿de qué otra manera va a abundar la palabra del Señor en nuestros hijos si no se la estamos enseñando? ¿No? Ellos no la van a saber si nosotros no se la enseñamos. Recuerden, el sistema educativo público, que es el que mayormente usamos, no es cristiano. Ni siquiera se puede orar, ni siquiera se puede leer la Biblia en público en ese sistema. Entonces es un sistema impío. Nosotros en casa tenemos que hacer nuestra parte de enseñarles la palabra de Dios. El segundo punto, mis hermanos, llevándolos a los pies de Cristo. Antes de que su niño entre a la escuela pública, usted ya puede llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? O simplemente en ese proceso, cuando ya su hijo empieza a madurar y empieza a tener esa conciencia, esa edad de la conciencia, donde el niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, uno ya puede irlo exponiendo tempranamente al mensaje del Evangelio, hablarle del cielo, del infierno, del pecado, de la salvación. Mi hijo Cristian está aquí presente, y aunque él recuerda haber recibido al Señor Jesucristo en una iglesia que nosotros asistíamos, lo que él no recuerda es que con papá él recibió a Cristo unas 3 veces mientras era un niño. Porque cuando él él era muy vivo, muy despierto desde pequeño, más despierto que sus 2 hermanos. Imagínense cómo era Cristian. Y él ya hablaba, era un lorito, hablaba mucho, era muy inteligente. Entonces a muy temprana edad yo ya pude hablarle del Evangelio y él lo entendió. Y cuando yo lo invitaba a recibir a Cristo como su Salvador, él entendía que era bueno hacerlo y lo hacía. Y oraba conmigo para pedir perdón por sus pecados, para poder ir al cielo y estar con el Señor. Pero luego quizás lo olvidan, ¿no? Lo olvidan, pasan los años, van 3, 4, 5, 6 años de edad. Entonces uno tiene que estar constantemente en eso, mis hermanos, para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y va a llegar un momento en el que ya usted se da cuenta, la labor ya fue hecha. Ya ese niño tiene a Cristo en su corazón. Ya usted puede ver frutos espirituales en su vida. Pero no descanse, mi hermano, hasta que Dios ponga esa paz en su corazón de que su hijo es un creyente. ¿Amén? Puede ser que el muchacho pase por momentos de rebeldía, momentos de necedad, como todos nosotros, aún como adultos a veces somos necios. ¿Amén? Entonces, no pensemos que nuestros hijos no van a pasar por esa etapa. Entonces, lo importante es que sepamos, este hijo mío, esta hija mía, ¿es cristiana? El pastor Adrian Rogers, él decía, yo no me voy a llevar nada al cielo, pero yo me voy a llevar a todos mis hijos conmigo al cielo. Y eso es lo que más me importa en esta vida. Hermoso testimonio, ¿amén? Eso es una de las cosas que nosotros podemos saber que Dios nos puede usar para llevar a nuestros hijos por el rumbo de la salvación. Ahora sí, volviendo al pasaje de, habiendo puesto estas 2 bases, ¿no?, la enseñanza bíblica y traerlos a los pies de Cristo, ahora sí vamos a usar el texto de Juan, del apóstol Juan, versículo 15. El primer principio, mis hermanos, es enseñándoles que no amen al mundo. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para el regreso a clases? Enseñándoles que no amen al mundo. El apóstol Juan dice, no améis al mundo. ¿Qué significa esto de amar al mundo? Hermanos, en este contexto el mundo no es el globo terráqueo. No es el globo terráqueo como tal. El mundo es el sistema mundial, las filosofías mundiales, las tendencias, las modas,
las cosas que mayormente la juventud impone, las filosofías mundanas. Hay que enseñarles que no deben amar al mundo. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos tomar la forma del mundo. Eso significa conforméis. No significa de resignación, significa de tomar la forma del mundo. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a que no se adapten a este mundo, a que no amen ser como el mundo. No significa meterlos en una burbuja, vestirlos de maneras raras. No se trata de eso. Se trata de cuidar sus corazones, de pastorear sus corazones, de tal manera que siempre Dios sea lo primero en su corazón, aunque no van a demostrar ellos una madurez espiritual como la que uno como adulto podría mostrar, pero sí tiene que haber por lo menos la semilla ahí, ¿entienden? Hay que sembrar en ellos el amor a Dios y de alguna manera también el rechazo por el mundo. El segundo principio dice que hay que enseñarles que no amen las cosas que están en el mundo. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante. El Señor Jesucristo dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, a veces podemos cometer el error de criar hijos muy materialistas, de criar hijos muy preocupados por las riquezas de este mundo, por las cosas, por poseer cosas. Y sobre todo si usted tiene niños que están viendo las redes sociales como YouTube, puede ser que el niño, al ver estos videos de estos muchachos que se compran los últimos juguetes, los últimos videojuegos, a ellos obviamente les van a hacer la necesidad de poseer esas cosas. Entonces uno tiene que tener cuidado en las cosas que ve, que permite a sus hijos ver, para que no absorban esa necesidad de comprar, de adquirir cosas, de tener cosas que están de moda, que son el último grito de la moda. Entonces hay que enseñarles este principio que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es una tarea fácil, mis hermanos, pero hay que vivir como cristianos y transmitir ese mensaje en nuestro hogar. Sí, es importante el trabajo, es importante el dinero para comprar y suplir nuestras necesidades, pero nunca perdiendo el enfoque de que lo primero es el reino de Dios y su justicia. Aunque eso cueste muchas veces perder un trabajo, a veces cueste eso, perder privilegios, nombramientos y cosas por el estilo. Pero el reino de Dios es lo más importante, y eso se enseña, mis hermanos, en casa. El siguiente principio dice: enseñándoles que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es como lo dice el apóstol Juan bien clarito. Él dice: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No nos engañemos. Si tú estás más con tus pies y tu mente y tu corazón en el mundo, bueno, no eres cristiano. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Si más te preocupan las cosas del mundo, no eres un cristiano, así de sencillo. No te engañes. Entonces, si usted ve esa actitud en sus hijos, preocúpese. Puede ser que su hijo no haya tenido todavía una conversión. Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, eso es bien serio, ¿eh? Bien serio. Si usted tiene a Dios en un lado y tiene al mundo en otro, y usted escoge por Dios, pues su vida va a ser de mucha bendición. Pero si usted escoge el mundo, ¿qué va a pasar? Se constituye enemigo de Dios. Eso es grave. Eso es algo muy malo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos
que la amistad con el mundo es muy peligrosa, que absorber esas cosas, esas tendencias, esas filosofías mundanas es muy peligroso, porque nos constituimos en enemigos de Dios y salimos de el perímetro de la bendición y de la protección de Dios. Y allá afuera, en esa área donde no hay Dios, créanme, muchas cosas malas pueden ocurrir. Y los chicos pueden ser destruidos de un momento para otro. El siguiente principio, enseñándoles que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Así de sencillo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas estas cosas son del mundo. Es las cosas en las que el mundo se enfoca, se preocupa y busca día a día. Los deseos de la carne, obviamente se refiere a los deseos inmorales, pero también las cosas que tienen que ver con la ropa, la comida, los viajes y todas esas cosas, ¿no? Eso es algo del mundo. Los deseos de los ojos, ¿no? Eclesiastés 1:8 dice: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nuestros ojos siempre están buscando ver cosas nuevas, distintas, entretenerse. Y la vanagloria de la vida, mis hermanos. Las cosas de esta vida son tan vanas, son tan pasajeras comparado con la eternidad. Hay que preparar a nuestros hijos para la eternidad, de que ellos entiendan que su paso por este mundo es corto. El siguiente principio, mis hermanos, es enseñándoles que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Las modas pasan, las tendencias pasan, las cosas que ellos hoy les preocupan, mañana ya no le van a preocupar, ¿no? Usted puede ver, las personas en ciertas épocas se vestían de una manera, se peinaban de otra manera, y uno ve esas fotos y uno se ríe. Y si usted era parte de eso, se ríe de usted mismo, ¿no? Dice: ¿cómo pude haberme peinado así? ¿Cómo pude haberme vestido así? Bueno, todos tuvimos esa etapa, ¿no? Yo llegué a un momento que usaba pelo largo y me vestía de negro porque era rockero, imagínense. Entonces uno dice: ¿en serio? Sí, tengo fotos que lo demuestran, ¿no? Y sí, todos pasamos por esa etapa en la que nos acoplamos al mundo, pero tenemos que dejar eso atrás. Y si podemos evitar a nuestros hijos caer en esas tendencias, les haremos un muy gran favor, mis hermanos, un gran favor. Sin duda que la tendencia o el área en la que más van a luchar nuestros hijos siempre, desde muy pequeños ya, es en el área sexual, mis hermanos, en el área de la inmoralidad sexual. Cada vez y esto es algo que siempre ocurre. Siempre el ser humano, mientras más supuestamente culto y sistematizado y organizado es, más inmoral también se vuelve en el área sexual. Hay imperios que han caído porque mientras habían elevado su conocimiento, su filosofía, etcétera, también habían descendido en la parte moral, y eso hizo que se destruya esos imperios. Entonces, esa es la tendencia, y siempre nuestros hijos van a ser atacados y presionados como usted no tiene idea para caer en el pecado sexual. El mundo siempre los va a empujar a que practiquen esta inmoralidad. Hay que enseñarle a caminar a nuestros hijos en medio del fuego, como los amigos de Daniel. Déjenme citarles algo que el autor y consejero bíblico Michael Pearl, en su libro Creado para necesitar una ayuda idónea, él escribió. Cuando él era muchacho, él escribe esta experiencia. Dice: para la época que tenía 16 años, había aprendido a manejar mis impulsos sexuales y mantener mi equilibrio. Nunca dejó de ser una batalla, pero empecé a darme cuenta que yo era como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Había llamas por todo mi alrededor tratando de consumirme, pero yo podía caminar sin resultar quemado. Esta es una tremenda ilustración. Ustedes recuerdan la historia, ¿no?, de los amigos de Daniel, cuando fueron lanzados al horno de fuego. Así están nuestros hijos hoy. Los jóvenes están ardiendo de deseo sexual.
pecando de maneras terribles, pero hay que llevar a nuestros hijos a caminar en medio de ese fuego sin quemarse, de la mano de nuestro Señor. Amén. Hay que capacitarlos para eso, explicarles que no es el tiempo para ese tipo de actividades y que eso solo es una bendición dentro del matrimonio. Otro principio más es enseñándoles que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, mis hermanos. Ese es el principio básico. Pero la pregunta es, y aún yo como cristiano de muchos años, me sigo preguntando a veces en mi vida, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Padre? ¿Qué tengo que hacer en esto o en aquello? Hay ciertas cosas que están bien claras, ¿no? Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 4:3, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está bien clarito, ¿no? Ahí no hay mucho que pensar. Ahí dice bien claro: la voluntad del Señor es que seamos santos y que nos apartemos de la fornicación. Ahí no hay nada que hacer. Pero hay otras áreas en las que sí es difícil encontrar qué es la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. En mi experiencia personal, mis hermanos, yo les puedo decir que hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Vivir bajo la verdad, vivir bajo los mandatos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Habrá momentos en su vida en que usted tendrá una encrucijada, ¿no? Tendrá que escoger a la derecha o a la izquierda. Siempre escoja lo que sea correcto ante los ojos de Dios. Y ahí estará usted yendo en el sentido de la voluntad de Dios. Aunque todo lo demás sea oscuro y difícil, guíese por ese principio. Si eso hace honor a la verdad, si no le va a afectar a su vida espiritual, si no le va a afectar a su reputación, si eso es algo que está acorde a los principios del reino de Dios, esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que hay que hacerle entender a nuestros hijos, que hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto siempre. Y el que hace eso permanece para siempre. Hay un pasaje muy hermoso en Isaías capítulo 41 y se lo voy a leer porque ayer que lo leí, mientras lo repasaba, me llenó mucho el corazón. Miren lo que dice aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué maravilloso pasaje, mis hermanos. Lágrimas salían de mis ojos ayer al leer este pasaje, aunque lo he leído muchas veces, pero a veces llega un pasaje de la Biblia en momentos en particulares en su vida que penetra hasta lo profundo de su corazón. Y decía: gracias, Señor, gracias. Tenemos que compartir estas palabras con nuestros hermanos para llenarlos de fortaleza, de esperanza, del que el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. Si nuestros hijos entran al sistema de educación y sufren de bullying, como le llaman aquí, o de esta presión, de estas molestias que muchas veces pasan, son criticados por su forma de vestir, son criticados por su fe. Bueno, háblele de estos pasajes de la Biblia y háganle entender que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así como dice este pasaje: buscarás a los que tenían contienda contigo y no los hallarás, porque tú vas a permanecer, pero ellos no. Los necios mueren jóvenes, los impíos muchas veces mueren jóvenes, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, más consejos, mis hermanos, para los padres. Más consejos que podemos darle para los padres.
Tenemos que estar atentos, mis hermanos, a los cambios de personalidad de nuestros hijos. No nos enfoquemos demasiado en el tema del trabajo y descuidar a nuestros hijos por ahí como que ellos se van a criar solos. Es muy conocido que en esta ciudad donde hay mucha migración, cuando llega una familia con niños pequeños, como llegan llenos de deudas y de necesidades económicas, papá y mamá empiezan a trabajar apenas pueden, ¿no? Y esos niños quedan ahí, en la escuela pública y luego en el after school, quedan por su cuenta prácticamente. ¿Qué ocurre con esos niños? Muchos de ellos, o casi todos, empiezan en actividades sexuales prohibidas, empiezan con alcohol, con drogas, y eso se puede ver en el cambio de personalidad de los niños. Empiezan a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, pero muchos padres simplemente se hacen de la vista gorda y como que eso no está pasando. A veces es más fácil por nuestro amor propio, lo cual es egoísta, ¿no? Por nuestro amor propio, mirar a otro lado, no está pasando nada, hacer como que nada pasa. Siga con esa actitud y va a ver a su hijo irse al infierno. El amor propio suyo muchas veces es lo que causa que su hijo no sea corregido y no sea, por la falta de amor a ese muchacho, no se le corrija esos pecados que lo están conduciendo al infierno, mis hermanos. Entonces, usted debe amar a su hijo más que a usted mismo. Y si usted tiene que incomodarse para involucrarse en la vida de su hijo, trabajar menos tiempo o renunciar a un tipo de trabajo, estar más pendiente de él, hacer algo, hágalo, porque solo hay una oportunidad para ser padre y es cuando usted es padre. Amén. Esos muchachos van a crecer y algún día ya no lo van a necesitar ni a usted ni a su esposo ni a su esposa. Pero cuando son pequeños, en la primera infancia de 1 a 7 es crucial que uno esté aquí enseñándoles, porque lo que esos muchachos son de 1 a 7 serán lo mismo de 7 a 14 y de 14 a 21, pero multiplicado por 2 y multiplicado por 3. ¿Entiende? Entonces, ¿qué tipo de niño está usted creando cuando llegue a la adolescencia y a la juventud? Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado de no descuidar. No subestimemos las quejas y los temores de nuestros hijos. No es posible que no le creamos a nuestros hijos. Démosle el beneficio de la duda a nuestros hijos. Si nuestro hijo está diciendo, no quiero ir a clases, ¿te levantas o te agarro a correazos? No, pregúntele, ¿por qué no quieres ir? Preocúpese. Puede ser que ese sea un síntoma de que algo malo está pasando en la escuela, en el colegio. Y él no tiene el valor de decirlo de buenas a primeras. Su única forma de defenderse es decir, no quiero ir. Y usted dice, no, te vas porque te vas. No, preguntemos, ¿por qué no quieres ir? ¿Qué está pasando? ¿Alguien te está haciendo algo? Usted tiene que enseñarle a su hijo a que nadie tiene que ver sus partes privadas ni tocar sus partes privadas, sobre todo cuando son pequeños. Ya los grandes ya lo saben, pero hay que entrenar a nuestros hijos en casa para evitar todo ese tipo de peligros, mis hermanos. Démosle el beneficio de la duda a nuestros hijos, para que de esa manera podamos protegerlos correctamente. Ayudémosle a entender a nuestros hijos que allá afuera, tanto en la calle como en el sistema educativo, hay personas que pueden hacerles daño. ¿Ok? Preparemos a nuestros hijos para enfrentarse a situaciones como esas, en las que ellos puedan defenderse, pedir ayuda, correr, gritar. No demos por sentado de que ellos ya lo saben y que van a actuar correctamente cuando se enfrenten a algo así. Mis hermanos, preparemos a nuestros hijos. Enseñémosle con el ejemplo, mis queridos hermanos. Somos cristianos. Como dice nuestro pastor Humberto, si eres cristiano, que se te note, ¿no? Que se te note. Fabriquemos cristianos en casa. Que esos muchachos aprendan modales, que saluden a los adultos, que sean un ejemplo, que respeten a los adultos, a los ancianos, que se dan el puesto cuando van en el bus, que no sean una vergüenza cuando están en el bus,
en los medios de transporte donde van insultando, golpeándose, empujándose. Enseñémosle moralidad, enseñémosle a decir la verdad, enseñémosle respeto por la autoridad. Eso es crucial, mis hermanos, el respeto por la autoridad. Porque un joven que no respeta a padre y madre no va a respetar a maestro y no va a respetar policía tampoco cuando sea un adulto. Entendamos que la cadena de mando se enseña en casa. El niño y la niña tienen que obedecer a papá y mamá para luego poder acoplarse correctamente en el sistema del mundo, ¿me entienden? Donde se tiene que respetar a la autoridad. Enseñémosle compasión a nuestros hijos. Enseñemos empatía a nuestros hijos. Que aprendan a tener misericordia por el prójimo. Porque hoy esas personas están en esa situación, pero mañana nosotros podemos estar también allí. O quizás estuvimos en esa situación y el Señor nos levantó y ahora nos hemos olvidado de ser empáticos. Enseñémosle honestidad a nuestros hijos. Proverbios 22-28 dice así. Vamos a abrir Proverbios 22-28. Es un principio de honestidad. Miren lo que dice este texto. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Si usted lee el pasaje así de corrido, no le va a sacar mucho provecho, ¿no? Pero póngase a pensar. Aquí dice el versículo: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Estos linderos antiguos se referían a un límite de piedras que se ponía entre una tierra y otra, entre vecinos. ¿Saben lo que pasaba en el pasado, cuando no había GPS y estas delimitaciones que hay hoy en día? En la noche las personas se levantaban cuando su vecino dormía y movían las piedras más allá. Se iban ganando medio metro cada noche. A eso se refiere, es honestidad. No traspases los linderos antiguos. Es un principio hebreo que significa sé honesto, no robes la tierra a tu vecino. Enseñémosle el principio del trabajo, que sean chicos productivos, proactivos. Desde pequeños, ayudémosle a involucrarse en algún tipo de trabajo que les genere algún ingreso. Hermanos, eso no tiene nada de malo. Hacer que nuestros muchachos aprendan el valor del trabajo. Pongámosle límite a sus hobbies, a sus amistades, a sus formas de ser, incluso a su forma de llorar. Yo me acuerdo que con mis hijos, yo siempre hago eso. Yo les limito incluso hasta la forma de llorar. Porque me acuerdo cuando Cristian era pequeño, pobre Cristian, siempre lo uso de ejemplo. Él lloraba como que lo había electrocutado. O sea, mira, si sigues llorando así, te voy a dar con ganas para que llores con ganas, ¿no? O sea, hasta para llorar uno tiene que poner límites a nuestros hijos para que no hagan esos espectáculos, esos shows, esas cosas feas que los niños muchas veces hacen. Pero mire lo que dice Deuteronomio 22:8 con respecto a los límites. Dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Este es otro principio que nos enseña la palabra de Dios. Esto está en Deuteronomio, es decir, la ley que Dios dio a Moisés. El principio era: haz pretil a tu terrado. En palabras más actuales, pon límites o barandas en tu terraza. ¿Sí? Si una persona caía de una terraza, ¿qué era lo primero que iban a hacer los sacerdotes, o mejor dicho, los ancianos en ese tiempo de Israel? Iban a ver, ¿de dónde cayó? Esa terraza no tiene pretil, esa terraza no tiene baranda, el culpable es el dueño de la casa. Así de sencillo era. Si usted construía una casa sin límites en la terraza y alguien caía y moría, usted pagaba con su vida por la vida de esa persona que murió por culpa suya, por usted no haber puesto límites. Así de sencilla era la ley. Sangre por sangre. Entonces, eso nos habla de la importancia de que cuando nosotros tenemos un hogar, una familia, una casa, estamos
levantando una familia, tenemos que poner límites, mis hermanos, porque Dios va a demandar de nosotros los límites que no fueron puestos. Recuerden la historia de Elí. ¿Qué le dice el Señor? Que lo iba a castigar por no haber estorbado el pecado de sus hijos. Eso significa poner límites. Hermanos, tengamos valor. Nuestros hijos no nos van a odiar. Claro, quizás nos van a odiar temporalmente por algo que les prohibimos, pero nos van a amar cuando sean maduros y sean adultos. Y van a recordar, tuve un buen padre, tuve una buena madre, que no me dejó perderme en este mundo de perversidad. Amén. Si aquí hay hijos grandes, saben a lo que me refiero. ¿Pueden decir amén? Claro, lo saben que así fue. Si tuvimos padres que nos disciplinaron y que fueron estrictos, hoy sabemos que fueron una bendición para nuestras vidas. Mis hermanos, oremos por ellos y oremos con ellos. Cuando vayan a dormir, ore con sus hijos. Cuando se levanten antes de ir a la escuela, oren con ellos. Que ellos escuchen a usted como usted clama al Señor, para que ellos entiendan que la oración es parte vital de nuestras vidas como cristianos. Planifiquemos junto a ellos su futuro. Recuerde que su hijo no es una proyección de lo que usted no fue. Eso es un principio importante, mi hermano. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es el camino del niño, no es su camino, no es el camino de usted como padre. Ese niño tiene un camino y está basado en los dones y talentos que Dios le dio a ese niño. Y es nuestra responsabilidad como padres saber qué es lo que Dios quiere hacer con este muchacho. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esta señorita? Y orar y decir, Señor, ayúdame a explotar todos los dones y talentos que tú has dado a este joven, a este hijo que has puesto en mis manos durante este tiempo. Ellos serán los más bendecidos de esto, mis hermanos. Unos pensamientos para terminar, mis queridos hermanos. Aquí en nuestra congregación hay hermanos que hacen homeschool y eso es de mucha bendición. Y Dios les ha dado esa oportunidad, esa bendición de poder hacer homeschool. Es una forma de no enviarlos a la escuela pública. Pero no todos pueden hacer eso. Eso es una gran opción para un cristiano, pero no todos pueden hacerlo, porque eso implica que uno de los dos tendrá que quedarse, uno de papá o mamá tendrá que quedarse a hacer el homeschool. No puede uno estar trabajando y hacer homeschool al mismo tiempo. Entonces, si Dios le ha dado ese privilegio, pues adelante, sigan con esa tarea, exponiendo a sus hijos la palabra del Señor primeramente y luego, como dijo el pastor Humberto, capacitándolo en las cosas que necesitan saber. Y lo que estamos haciendo, mis hermanos, no es promover la escuela pública, ¿no? Esto que estamos haciendo es solamente para hacer conciencia de que nuestros hijos están regresando a clases, a una lucha espiritual, mis hermanos, y tenemos que prepararlos para eso. Aquí en la congregación, muchos de nosotros estamos obligados a enviar a nuestros hijos a la escuela pública porque no alcanza el dinero para que uno de los dos se quede en casa y hacer homeschool, o simplemente no sabemos las técnicas para hacerlo. Aquí en la congregación hay personas que son maestros y están involucrados en las escuelas públicas, y para ellos también es este mensaje, para que entiendan lo importante que es prepararse y preparar a sus hijos en todo esto. Pero también hay padres de familia aquí que están involucrados como ayudantes en las escuelas y han logrado estar allí, ¿para qué? Para poder estar cerca de sus hijos y ver qué está pasando allá adentro. Aplaudo también a aquellos padres que se involucran como voluntarios en las escuelas públicas para poder ver de cerca qué está pasando con sus hijos. Y así la misma escuela sabe que hay padres preocupados por sus hijos. E incluso si hubiese allí alguna persona malintencionada, el hecho de que esté una madre o un padre ahí cerca pone alerta a esas personas. Porque siempre es sabido que las personas que abusan de niños, abusan de los niños que nadie los cuida. Pero no abusan de los niños que tienen a una leona y a un león detrás de ellos. Amén. Eso es muy conocido, mis hermanos. Tengámoslo presente. Mis hermanos, aquí todos entendemos que sería fantástico si hubiera una escuela cristiana verdadera, ¿no?
donde pudiéramos llevar a nuestros hijos y les esté enseñando la Biblia y las cosas que necesitan saber de este mundo, ¿no? Pero no lo hay. Por lo menos algo gratuito no lo hay. Si hubiera algo gratuito, yo sería el primero en ir a inscribir a mi hijo en una educación, a mis hijos en una educación cristiana. Pero no lo hay. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Simplemente suplir la necesidad en casa. Preparar a nuestros hijos en casa para enfrentar a esas situaciones allá afuera. No asuman que ya todo está resuelto allá afuera. No, hay cosas que se enseñan en casa. Y ya sea que estemos haciendo homeschool o que estemos enviando a nuestros hijos a la escuela privada o a la escuela pública, todos estamos llamados, mis hermanos, a instruir a nuestros hijos con estas verdades. Porque al final de la jornada, ellos tienen que llegar a ser cristianos fieles, personas productivas y ciudadanos de bien. Y eso es lo que queremos, ¿no? Citando las palabras del apóstol Juan, cuando él dice, aquí en Juan capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la meta, mis hermanos. No desmaye hasta que vea a sus hijos vencer al maligno y a este sistema maligno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la gran responsabilidad que tenemos como padres de preparar a nuestros hijos para la vida, Señor. Porque no vivimos en una burbuja, vivimos en una sociedad, en una comunidad organizada de manera secular, no cristiana, Señor. Y tenemos que preparar a nuestros hijos para que no metan en su mente ideas peligrosas, falsas y equivocadas, Señor. Danos la sabiduría, el compromiso, el amor para cuidarlos, protegerlos y enseñarles tu palabra cada día, Señor. Y guiarlos a vencer al maligno, Señor. Te rogamos todo esto en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga.